Quiero comenzar pidiendo anticipadamente unas excusas si en algún momento se nos quiebra la voz. Porque lo que nunca me informó el embajador cuando me pidió que viniera era que venía a una emboscada de emociones. Y no una emboscada de emociones en mal sentido, sino que para nosotros los venezolanos no ha habido mucho tiempo de sanar las heridas. No tenemos tiempo realmente. Nos toca confrontar y afrontar un reto y nos hemos guardado el dolor. Y en manifestaciones de solidaridad como las que ustedes han hecho, nos aflora. Entonces, en primer término, disculpas de ustedes. Para los venezolanos en general hubiese sido muy cómodo refugiarnos en la prosperidad que nos causa el petróleo. Hubiese sido lo más cómodo. Incluso dentro de esos valores en los que durante mucho tiempo nos han intentado formar y que tosudamente, como decía mi viejo padre, nos hemos empecinado en torcer, era más cómodo haberse quedado ahí. Y Venezuela y el comandante decidieron que no. Y lo decidieron no por motivación exclusivamente propia. Mi buen amigo Jorge de la Madrid ya me ha escuchado esto en diversas ocasiones en las cuales hemos coincidido. Si algo se cuidó muy bien el comandante fue de insistir que Venezuela tiene una gran herencia histórica. Y una de esas grandes herencias la da obviamente el ejemplo cubano. Siempre lo tuvimos muy en claro. Eso nos causó cualquier cantidad de situaciones que nos condujeron casi a un enfrentamiento interno entre el año 2002 al 2004, donde se nos acusaba de habernos dejado penetrar por Cuba. De hecho, ustedes deben haber leído a Vargas Llosa en estos días señalando efectivamente eso. Nada más lejos de ahí. Lo que sí es que hemos aprendido profundamente las lecciones que los compañeros cubanos han dado con tanta dignidad desde el año 1959. Y aprendimos la capacidad del sacrificio, aprendimos la convicción, aprendimos la entrega. Y Fidel, ese gran maestro, poco a poco fue haciendo que Chávez tomara plena conciencia. Ese Chávez que visita a Fidel por primera vez en 1994, apenas salido de la cárcel, es completamente distinto del Chávez que pasó a otro plano y que está allá conversando. Para los que creen en el cielo, para los que somos ateos militantes, sabemos que siguen el combate donde quiera que estén. Su hija decía el día que lo preservamos en el cuartel de la montaña algo muy cierto. No es que se murió, es que el cuerpo le quedó chico a sus ideas. Ha destinado en programas internacionales, en ayuda, una cantidad enorme de recursos. Algunos hablan de 14.000 millones de dólares, otros hablan de 22.000, no importa la cantidad, es bastante. Pero al contrario de lo que dice la derecha, Mario Vargas Llosa, al contrario de lo que pueda decir José María Aznar, que tiene cantidad de gente muriéndose en España en este momento, no es un dinero malgastado, es un dinero que surge de un planteamiento que tampoco es venezolano, es la idea del buen vivir, de los quechua y los aymaras. Cuando los quechua y los aymaras hablan del buen vivir, no hablan en el sentido liberal de yo estar bien, de tener una buena casa, un buen techo, con buena iluminación, agua caliente, gas. El buen vivir es un acto colectivo. Como decía Paulo Freire en la pedagogía de los oprimidos, no puede liberarse el que está oprimido si al mismo tiempo no contribuye en la liberación de su opresor. Y eso lo entendió Chávez, y lo entendió gracias a Fidel. Fidel desde un principio comenzó a decirlo. Cuando Chávez se mete en el primer gran quilombo, como ustedes dicen, en el año
en el año 2000. Se mete por un planteamiento que le hace una de las tantas conversaciones muy largas que sostuvieron el Fidel. Contaba Chávez en un aló presidente que en una de esas visitas Fidel le pregunta, en el año 2000, ya Chávez había legitimado, o sea, había ganado las elecciones en julio del año 2000 y el precio había pasado, el precio del barril de petróleo había pasado en el año 98 de menos de $8 y ya en el 2000 estaba en $14. Era un ingreso adicional, pero sin embargo los amarres del pensamiento liberal que hacen que todavía en buena parte de América Latina los bancos centrales sean un ente autónomo que controla al Estado terrible, que despilfarra, en Venezuela le impedía al gobierno contar con reservas. Y Fidel le preguntaba en el típico, y esto Jorge lo sabe mejor, en el típico tono, Chávez, ¿cuánto tienes tú de reservas? En ese momento Venezuela había logrado elevar sus reservas de apenas unos 6.000, 7.000 millones de dólares que tenía cuando llegó Chávez, las había logrado elevar a un poquito más de 10.000 millones de dólares. Fidel le dice, ¿y cuántas de esas reservas tú puedes contar? Y dejó desestructurado a Chávez, porque tenía que pedirle permiso al Banco Central para acceder a las reservas y generar una política de inversión social que estaba presente en la Constitución de 1999. Chávez se queda así y Fidel empieza a decir, ¿tú no te das cuenta que la ley del Banco Central, como la de otros países en América Latina, es un collar que controla la posibilidad de contar? ¿Qué haces tú con 10.000 millones de dólares si no puedes utilizar los 10.000 millones de dólares en generarle prosperidad a tu pueblo? Chávez llegó efectivamente totalmente desestructurado. Totalmente desestructurado. Él plantea, en la ley habilitante del año 2001, plantea la reforma de la ley del Banco Central para permitir un mayor encaje, es decir, la transformación de los dólares provenientes del petróleo en bolívares y no establecer un mínimo de reservas como sugieren los bancos centrales en el modelo muy liberal de control sobre los ingresos. Eso inmediatamente comenzó a permitir algunas cosas muy importantes, algunas cosas que, insisto, fueron parte de esa visión que Cuba ha venido dignamente dando ejemplo y que Chávez escuchaba a través del carácter socarrón de Fidel. Y hay cosas de las cuales quiero hablar, por ejemplo, ¿no? Con las cuales nos encontramos en ese momento. Cuando Chávez llega al poder en el 98, el 61% de la población venezolana está en condiciones de pobreza. El 35% de ese 61% está en condiciones de pobreza extrema. Un país petrolero, con grandes reservas, con ingresos constantes. No nos explicábamos eso. No nos explicábamos porque no queríamos buscar la respuesta. En términos de economía política, una simple explicación. La diferencia que hay de la extracción de la renta petrolera, en vez de dedicarse a inversión, se dedicaba a distribuirse a través del Estado a los grandes grupos propietarios, en términos muy sencillos de economía política. Es decir, la apropiación de la plusvalía en términos más marxistas iba sencillamente a los grandes propietarios en vez de ir a procesos de inversión social. Iba a ser Fidel y los compañeros cubanos de nuevo los que nos van a dar la enorme lección de cómo ir afrontando esas cosas. No es que Chávez haya sido una marioneta ni nada por el estilo, sino que comprendió y entendió el enorme compromiso de vida que está presente en la figura de Fidel y de los compañeros cubanos y que no puede haber liberación si no puedo yo ser libre si mi compañero que tengo al lado es esclavo. Y ahí comenzó una política de internacionalización, lo que ese fenómeno que Vargas Llosa ha llamado la diplomacia del petróleo. Sí, la desarrollamos, utilizamos el petróleo, lo utilizamos porque tenemos 550.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe enfrente. Tenemos a Cuba, tenemos a Puerto Rico, tenemos a Haití, tenemos a República Dominicana, tenemos a San Vincent, Martinique, San Martín, Granada, tenemos a los compañeros colombianos.
compartimos parte del Amazonas con compañeros de Brasil, tenemos una visión atlántica también y una visión profundamente andina, pero somos latinoamericanos sobre todo. Y no podíamos quedarnos en la comodidad de disfrutar el incremento, producto de una visión geoestratégica que fue planteada en el año 2000 inmediatamente con el Acuerdo Energético de Caracas, que uno de los primeros que favoreció fue tenderle la mano, retribuirle en términos de ayuda energética, la ayuda histórica que desde 1959 la Revolución Cubana le ha dado desde el punto de vista de la dignidad a esta nuestra América. Y eso es lo que hace el Acuerdo Energético de Caracas del 2000. Pero Chávez y Fidel, en esa profunda reflexión, se dan cuenta que no solo puede ser Cuba, que no solamente puede ser Venezuela, sino que hay que ir incluyendo progresivamente a todos los países con los cuales pudiéramos compartir la potencialidad, la capacidad energética que tiene Venezuela y que en estos momentos son 298.000 millones de barriles de petróleo y tenemos 1.8 veces más petróleo en el Golfo de Venezuela y por eso que Colombia está loca por establecer un acuerdo de delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo, porque en el Golfo de Venezuela hay casi 600.000 millones de barriles de petróleo más de los que teníamos en tierra firme. Y Colombia tiene 20 años de reservas estratégicas. Estados Unidos tiene 15. Francia prácticamente las tiene agotadas. Inglaterra está igual. Los países de la OCDE están prácticamente en échame, como decimos en Venezuela. Mientras que Venezuela tiene esos 298.000 probados y el 1.8 veces más en el Golfo que no hemos tocado por el diferendo de delimitación de áreas marinas y submarinas que tenemos con Colombia. Y estamos plenamente conscientes de ese potencial. Y por lo tanto, Chávez comenzó a construir una fórmula que por un lado permitiera utilizar esa ventaja estratégica del petróleo y transformarlos en recursos, la transformación del dólar en bolívar, en la conversión para invertir. Y lograr revertir en términos no solo sociales sino políticos también lo que en Venezuela estaba sucediendo. Y comenzaron a ocurrir cosas, comenzaron a verse cosas. Reducir el índice de inflación, y esto es importante decirlo, en estos 14 años el promedio de inflación en Venezuela, el promedio, si sumamos interanual, es un 22%, si sumamos el promedio, por ejemplo, entre 1958 y 1983, es de 45% la inflación, entre 1994 y 1998 fue 86% el promedio de inflación acumulada, y en 14 años la hemos bajado a un promedio de 22%. Eso pudiera sonar a una cifra pura y muy matemática en términos macroeconómicos, pero además viene acompañada por un conjunto de elementos de tipo social. Un incremento de la matrícula escolar en 25%, el hecho de que Venezuela sea el quinto país en el mundo con mayor matrícula bruta estudiantil a nivel universitario, cuando estábamos de los últimos, totalmente gratuita, ¿no? Un incremento de la tasa de educación primaria y secundaria en cerca de un 24% en estos 14 años, ¿sí? Más de 114% de matrícula secundaria de incremento en ese mismo periodo, ¿sí? Incremento de 170% de los docentes adscritos al sistema público venezolano, dando atrás a todo el proceso de privatización que había prevalecido durante mucho tiempo y era el modelo ideal, porque lo público era malo y lo privado es bueno. Si eso fuera así, alguien que me explique, por favor, porque debe ser, como soy historiador y politólogo, soy medio bruto, cómo es que los bancos privados quebraron de la manera que lo hicieron en el sistema mundial. Y además, incrementar los pensionados, pasar de 234.000 pensionados, que era lo que había en Venezuela, a la enorme cifra de 2.500.000 pensionados, contando con un sueldo mínimo de dignidad, ¿no? Un salario mínimo que también está entre los más altos de América Latina, por encima de los $140 en este momento,
con un índice de desarrollo humano característico de países de alto impacto, con un índice de Gini muy cercano a cero, que habla obviamente de una inversión, y todo eso logrado en 14 años. Ahora, imagínense ustedes si, en el supuesto de que nosotros hemos malgastado esos 14.000, 22.000, 28.000 millones que hemos dedicado a apoyar políticas en Cuba, en Nicaragua, aquí mismo en Argentina, en Brasil, si a lo mejor las hubiésemos dedicado sencillamente a la población venezolana. Estos índices, por supuesto, posiblemente fueran duplicados o triplicados en cuanto a su impacto. Pero ¿cuál sería la posición nuestra? La posición humana. No hablo como militante de la izquierda que he sido, sino cuál sería nuestra posición al ver a nuestros vecinos, mirar al norte, en términos geográficos venezolanos, y mirar a nuestros compañeros cubanos, pasando precariedad por problemas de combustible, o quedarnos impávidos ante el impacto de pobreza en Haití, porque nunca se le perdona a Haití haber sido la primera revolución no europea, no blanca, exitosa en América Latina, con la revolución de Pechón y de Saules en 1808, que nunca se le perdonaron. Y quedarnos tranquilos, como si aquí no pasara nada. Regocijarnos viéndonos el ombligo y disfrutando $1, la venta de un barril de petróleo a $110, contando con una cantidad de recursos, mientras que el resto de nuestros hermanos en América Latina se caen a pedazos por problemas energéticos, por problemas de salud, por problemas de educación. Y quedarnos tranquilos en la perfecta visión liberal del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Yo estoy bien, lo demás no me importa absolutamente. Hubiésemos sido muy miserables. Si algo mostró el comandante, es su condición humana. Decía, es humano, demasiado humano. Y tiene toda la razón. Por ese exceso de humanidad, porque el espíritu le quedó corto, es que precisamente no está aquí hoy. Hubiese sido para él muy cómodo haber sido un presidente solo para los venezolanos, pero hubiese sido muy miserable desde el punto de vista de alguien que se dice socialista y que se dice humano, profundamente humano. Y eso es lo que permitió esa solidaridad de ese par de gigantes de lo que tú hablabas, compañera, que hizo posible y sigue siendo posible esa solidaridad, no solo en Venezuela, y la seguirá siendo posible. Nos embarga una profunda tristeza. Yo le decía a mis hermanos mayores que no me sentía así desde la muerte de mi padre en 1997. Me lo había sentido así. Porque además en la lógica que nosotros tenemos, la muerte siempre es algo lejano, alguien que le pasa a alguien lejos de uno. Y cuando la muerte nos toca, nos hace ver de nuevo que es la otra cara de la vida. Y que en el profundo egoísmo en el que nosotros nos manejamos, nunca nos formamos para entender que la muerte la tenemos ahí cerca. Pero al final, a pesar de la cercanía de esa muerte, siempre puede quedar la seguridad y la certeza y la convicción de haber hecho el mejor esfuerzo en el corto tiempo que uno tiene en la vida para hacer que esa vida sea una vida digna, una vida llena de buen vivir. Y eso lo tenemos claro los venezolanos, lo seguiremos teniendo claro los venezolanos. Cuenten ustedes que este domingo vamos comprometidos, sin lugar a dudas. En serio había pensado que había logrado relegar luego de un mes la profunda nostalgia que sentimos, y que además le agradecemos las muestras de compañía que nos han dado en este mes, ustedes compañeros argentinos y latinoamericanos. Pensamos que la habíamos dejado ahí. Hoy ustedes colocaron el himno con sus palabras, diputado, tus palabras, Cámara, con las tuyas, Jorge. Nos damos cuenta que lo tenemos ahí. Pero, y con esto voy a terminar, Benedetti decía en uno de sus poemas, el futuro es lento pero viene, seguro pero viene, firme